Buenos días, mi estimado hermano. Dios los bendiga a todos. Vamos a leer. Este es el primer capítulo que voy a tratar de enseñarles en este año, capítulo 7. Espero que sean muchos capítulos en este año que pueda tener la oportunidad de ayudarles, quizás. Pero ustedes son muy inteligentes. Yo sé que leen la Biblia todos los días, pero más que todo para recordarles. Vamos a leer el capítulo 7 que me gusta mucho, la versión nueva versión internacional, dice así, capítulo 7. Sigaión de David, que elevó al Señor acerca de Cus, el benjaminista. Sálvame, Señor mío, Señor mi Dios, porque en ti busco refugio. Líbrame de todos mis perseguidores, de lo contrario me devorarán como leones, me despezarán y no habrá quien me libre. Señor mi Dios, ¿qué es lo que he hecho? Pregunta David. ¿Qué mal he cometido? Si le he hecho daño a mi amigo, si he despojado sin razón al que me oprime, entonces que mi enemigo me persiga y me alcance, que me haga morder el polvo y arrastre mi honra por los suelos. Levántate, Señor, en tu ira, enfréntate al furor de mis enemigos. Despierta, oh Dios, e imparte justicia, que en torno tuyo se reúnan los pueblos, reina sobre ellos desde lo alto. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia. Págame conforme a mi inocencia. Dios justo que examina mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. Mi escudo está en Dios que salva a los de corazón recto. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Ya ha preparado su mortífera armas, ya tiene listas sus llameantes saetas. Miren al preñado de maldad, o el que está embarazado, algunas versiones. Concibió iniquidad y parirá mentira. Cavó una fosa y la ahondó, y en esa misma fosa caerá. Su iniquidad se volverá contra él, su violencia recaerá sobre su cabeza. Y aquí está el versículo del día. Alabaré al Señor por tu justicia, al nombre del Señor Altísimo, cantaré salmos. Me gusta mucho que termina cantaré salmos. ¿Cuáles son mis deseos? Mis deseos son para este año que estamos apenas empezando, ya estamos hoy a 7 días, es que no nos olvidemos de los salmos, que no saltemos a los salmos, porque parece mentira, pero enseñan mucho, porque es palabra de Dios. Y me ha gustado mucho estos últimos 6 capítulos y es interesante, interesante. Ahora, los salmos no hay que verlo como unos himnos, mis hermanos, que usaba el pueblo de Israel para alabar al Señor, sino hay que ir más al fondo y ver lo que hay en él. En él se consigue el pensamiento y el entendimiento del que lo está escribiendo en ese momento, en qué situación se está viviendo. Vamos a conseguir algunos salmos alegres, pero vamos a conseguir otros salmos donde el salmista está viviendo una situación fuerte. Por eso al principio se nombra Sigaión, que significa una especie de meditación profunda, emocional del momento que se está viviendo. Hay una Biblia que me regaló nuestro hermano Beto por ahí que llama la Liga Bíblica, que ese versículo significa, Sigaión significa lamentación. Se está lamentando por su situación. Y también nos ubica
en el espacio, en el tiempo. Dice que es un figallón de David que elevó al Señor acerca de Cus, el benjaminista. Entonces eso nos lleva a un momento histórico de la vida de David. Y precisamente algunas personas dicen que ese Cus, que no sabemos quién es, puede ser el mismo rey Saúl, porque sabemos que Saúl viene de la región de, los, de la familia de Benjamín. Pero también algunos dicen que Cus era un oficial del rey Saúl que tenía un expediente abierto hacia David y que lo acusaba con falsas mentiras porque tenían una motivación hacia este joven David. En ese momento es que aparece. Pues entonces David está siendo perseguido, mis estimados hermanos. Está siendo perseguido por el rey Saúl. En 1 Samuel, en el capítulo 18 y 19, nos conseguimos a David cantándole himnos al rey, porque el rey tenía un problema emocional, espiritual. Entonces, ya David estaba haciendo ganando grandes batallas, ya se le había cantado una canción que decía, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000, y eso llenó de envidia mucho al rey Saúl. Y en esa oportunidad, en dos oportunidades, Saúl vio a David cantándole, agarró su lanza y se la lanzó hacia David. Y en esa oportunidad David se agachó y se fue. Porque no lo enfrentó. Porque si lo enfrentaba, estaba buscando la manera de hacer pecar a que era al rey de Israel. Por eso él empieza este salmo diciendo, sálvame, Señor, mi Dios, porque en ti busco refugio, líbrame de todos mis perseguidores. Ese es el momento histórico que está viendo. Por eso hay que ver a los salmos en qué momento están viviendo los salmistas. Él dice en el versículo 3, Señor mi Dios, ¿qué es lo que yo he hecho? O sea, mírame, ¿qué mal he cometido? Si le he hecho daño a mi amigo, si he despojado sin razón al que me oprime, entonces que mi enemigo me persiga y me alcance, que me haga morder el polvo y arrastre mi honra por los suelos. O sea, si yo, él no está diciendo que no es pecador, claro que sí, pero en ese momento él no tiene ninguna motivación para hacerle daño a alguien que le está acusando. Esto es interesante. No hay, en David no hay ninguna motivación a querer hacer daño a el rey que era el ungido de Jehová. Aunque estaba pasando por un mal momento espiritual, es el ungido de Dios. Aunque ya David había sido seleccionado para ser el nuevo rey, está respetando a su rey. ¿Qué he hecho yo? Versículo 6 dice, levántate, Señor, en tu ira. O sea, yo estoy bravo, pero tú también póngate bravo. Y a veces cuando nosotros queremos que también, cuando nosotros tenemos una situación difícil en que nos estamos airando, quizás hermano, también queremos que Dios se ponga bravo conjuntamente con nosotros. Y no va a ser así, hermano, porque Dios es un Dios, no es como nosotros. Dios es paciente, Dios espera, Dios da la oportunidad, Dios es paciente con nosotros, esperando que nosotros nos arrepentamos. Quizá esperando que también el rey Saúl se arrepienta. Dice, saltando ahí al versículo 14, miran al preñado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira. Mira, en la historia, en el capítulo, me gusta en el capítulo 20, creo que 19-20, David tuvo la oportunidad, 1 Samuel 26-27, en dos oportunidades de matar al rey Saúl. Una oportunidad estaba escondido, porque está siendo perseguido, escondido en una cueva, y era casualidad que por cosas que uno no entiende, el rey Saúl se bajó de su montura y se fue
a hacer sus necesidades. Y David estaba cerca y uno de los que están con él, de su valiente, dice, es la oportunidad, Dios te ha colocado al rey para que tú lo mates. Y David dice, no, yo no voy a hacer nada, no tengo nada contra él, no estoy motivado a eso, es el ungido de Dios. Entonces, lo que hace es cortarle el manto y mostrárselo. Mira, aquí está una parte de tu manto. Estuve cerca, ¿qué tienes tú contra mí? Pero en el capítulo 27 también David tiene la otra oportunidad de asesinar a Saúl. Está Saúl con sus generales y con 3,000 hombres alrededor, y David, conjuntamente con uno de sus valientes, entra de noche, le quita la lanza y una vasija para el agua y sale y después se la muestra. Porque no está motivado. Entonces lo que dice, la gente que está embarazado, que está preñado de maldad, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a dar muerte. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. En nuestras vidas no tiene que haber maldad en ningún momento. No tenemos que tener nada en contra de nadie, mucho menos los hermanos. Para los hermanos hay que amarlos y servirles. Porque dice, la paga del pecado es la muerte. Y eso es lo que le está pasando a este rey Saúl. Está motivado por envidia, por celos contra David, y David tenía buenas intenciones para con su rey porque era el ungido de Jehová. Jesús no viene a condenar al mundo, no vino a condenar al mundo, sino a salvar el mundo. Dice en Juan capítulo 3, vamos a leer esa parte que me gustó mucho, que me viene a la mente ahorita. Juan capítulo 3, en el versículo 17, vamos a ver cómo dice esta versión nueva internacional. En el versículo 17 dice, por aquí, a ver, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras puedan ser descubiertas. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces, hermanos, en este 2025 no apaguemos la luz. Mantengamos la luz prendida. Termino con la historia de, de Saúl allá en el desierto cuando se metió dice en el capítulo 26, versículo 7. Me gusta como dice esta versión, dice así. Entonces, 26:14 de Primera Samuel. Dice así, entonces llamó al ejército y a Abner, hijo de Ner. Abner era el general encargado de la seguridad de Saúl. Abner, ¿me oyes? Abner replicó, ¿quién le está gritando al rey? David le contestó, ¿no eres tú el valiente sin par en Israel? ¿Cómo es que no has protegido a tu señor el rey? Te cuento que uno del pueblo, no se menciona a él, sino dice que uno del pueblo entró con la intención de matarlo. Lo que has hecho no tiene nombre, le dice David a Abner, al general encargado de la seguridad de todo Israel. Tan cierto como que el Señor vive, que ustedes merecen la muerte por no haber protegido a su rey, el ungido del Señor. A ver, ¿dónde está la lanza del rey?
y el jarro de agua que estaba en su cabecera? Le pregunta David a este general. Saúl, que reconoció la voz de David, dijo: David, hijo mío, pero si eres tú quien habla. Soy yo, mi señor y rey, respondió David. ¿Por qué me persigues, mi señor, a, a este siervo suyo? ¿Qué le he hecho? ¿Qué delito he cometido? Le ruego a su majestad que escuche mis palabras. Si quien lo mueve a usted en mi contra, ese señor, una ofrenda bastará para aplacarlo. Pero si son los hombres, que el Señor los maldiga. Hoy me expulsan de esta tierra que es la herencia del Señor y me dicen: vete a servir a otros dioses. Ahora bien, no deje usted que mi sangre sea derramada lejos de la presencia del Señor, porque ha salido el rey de Israel en busca de una simple pulga. Eso es lo que dice David. Él es como si estuviera cazando una perdiz en los montes. ¿He pecado?, exclamó Saúl. Regresa, David, hijo mío, ya no voy a hacerte daño. Tú has valorado hoy mi vida. Yo, en cambio, he sido un necio y me he portado muy mal. David respondió: Su majestad, aquí está su lanza. Mande usted a uno de sus criados a recogerla. Que el Señor le pague a cada uno según su rectitud y lealtad, pues hoy Él los había puesto a ustedes en mi mano, pero yo ni siquiera me atreví a tocar al ungido del Señor. Sin embargo, así como hoy valoré la vida de usted, quiere el Señor valorar mi propia vida y líbrame de toda angustia. Bendito sea David, hijo mío, respondió Saúl. Tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su palacio. Saúl se fue a escribir este salmo tan hermoso, que es Salmo 7. Dios los bendiga a todos. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por este momento tan especial, Padre, en comunión con estos hermanos, Padre, que hacen grandes cosas, Padre, para poder atenderte a ti en la mañana, Señor, y dejar de hacer quizás cosas que les guste, Señor. Reunirse, Padre, como este bello grupo para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por los salmos, Señor. Gracias por tan bella enseñanza, Señor, que nos motiva a nosotros a ser mejores día tras día, Señor. Gracias por todo, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you. I love you.